No, en la pared no, en la pared no. Si un zombie vegano muerde a un vegano, ¿se vuelve vegano o se muere? Yo creo que se queda con hambre. Claro, porque no es carne. Si Saturno tiene 12 anillos, ¿por qué se divorció tanto? Tengo una amiga que repitió mucho y se casó 12 veces. ¿Pero qué? ¿De año o de novio? De año. Ah, ok. Y de novia. ¿Con qué arma atacó una ola de violencia? El Señor de los Milagros. Si te late el ojo, ¿también podrás laterte el ojete? El ojete cuando eres alérgico a la lactosa. El late. Y si late, mancha y te deja chocolate. El famoso quemada de llanta. Porque me echan la tela. ¿Por qué el celular nuevo va con funda y el viejo va confundido? Bienvenidos a su programa Cero Chongo, un espacio donde vamos a resolver un montón de dudas que hemos ido revisando en las redes, en los blogs, en páginas de Facebook, en comentarios de algunos otros videos, porque así somos, nos inspiramos de todos lados. Y hoy día como invitado hemos recibido al señor Manolo Benavides, por favor. Fuerte aplauso. Manolo, ¿qué tal? ¿Querés presentarte con el público? ¿Qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Manolo Benavides, estoy aquí en este piloto como copiloto. Gracias por ese privilegio de estar aquí para mostrar un poco de mi arte. Porque a mí me dicen, no, Manolo, Espérate, ¿tienes ganas de ir al baño? no, Es que dijiste mi arte. no, ya fui, gracias. Ah, ok. Sí. Igual si quieres, ahí está el baño. Ok, ¿eres No, en la pared no, en la pared no. Vamos a resolver la primera pregunta. A ver, Por favor, acá. Sí, por favor. Gracias. No había impresora, Ronnie. No, el presupuesto es piloto. Ah, ok. Primera pregunta, ¿no? Si Saturno tiene 12 anillos, ¿por qué se divorció tanto? Sí, ¿no? ¿Conoces alguna persona que se haya casado 12 veces? ¿12 amigas? Sí, yo tenía un amigo que su papá le decía el señor Frodo Bolson, pues el señor de los anillos, le decía. ¿Tú conoces algún enano casado? No. A un nano sí. ¿Un A nano? un amigo que le decíamos nano, ¿Por qué? porque se llamaba Fernando. Saturno se casó dejando el compromiso, acabando. Y aparte, se ha casado 12 veces, se ha tornado mucho. Ah, sí. Las esposas. Las hermosas, claro, se ha tornado mucho el anillo, entonces son 12 matrimonios. Tengo una amiga que repitió mucho y se casó 12 veces. ¿Ah, sí? Sí, desde colegio, era bien... Ah, repitió. Sí, ¿Pero qué? ¿De año o de novio? de año Ah, ok. y de novio. ¿También? Ah, ya. También. Pero entonces, creo que Saturno es un tipo tóxico. Y se ha tornado mucho. Y se ha tornado mucho. ¿Con qué arma atacó una ola de violencia? ¿Con qué? Si yo veo una ola, la corre, pues, ¿no? En este caso sería la tabla, pues. La tabla Así corres la ola de violencia. de violencia. ¿Y cómo es la ola de violencia? Después debe ser una bien agresiva, ¿no? O sea, esas olas que vienen y te revuelcan. Porque es un montón de gente corriendo, pues. Un montón de gente corriendo. El Señor de los Milagros. Está sobre su tabla. Ah, Está sobre la gente, que es una ola. verdad, es verdad. Y todos son violentos. Porque Y alrededor hay violencia porque roban, se pega. se pega. Claro. Entonces, el Señor de los Milagros es una persona que corre la ola de la violencia. Sí. Bajan el color, porque son violentas. O sea, que son violentas. Claro, son violentas. Son violentas. Por eso, ¿ves? ¿Ahora entiendes? No, así me doy cuenta. Fíjate que este es un lugar de mucha sabiduría, Para desasnar a para desasnar a la gente, a los violentos, los violentos. a los violentos. Y a los biorápidos. Bueno, entonces, ¿con qué arma ataca una ola de violencia? Pues está claro, con el Señor de los Milagros. ¿Por qué el celular nuevo va con funda y el viejo va confundido? ¿Por qué el nuevo le pones funda? O sea, yo me imagino, ¿no? Al oriental, en donde está, ¿no? Diseñando el celular más bonito para que se aprecie. Tú lo primero que haces es Métale funda. le pones funda, lo tapas. Todo ese diseño, meses de trabajo, no ha perdido el trabajo gracias a ese nuevo diseño y tú lo tapas. Todos sus hijos ahí trabajando en la fábrica para que tú vengas y le metas funda negra. Funda negra encima. Tu celular es blanco, le pones funda negra. Cólera. Las huevas todavía. Las actualizaciones. Ok. Los celulares van actualizándose, van cambiando, de repente juntaste la actualización, te confunde.
Ok. termina confundido. De repente un iPhone se crea un Samsung, Si es Nokia, puede ser Renault, porque no, porque es Nokia. que no quede claro. Se confunde, por eso van confundidos. Van confundidos, porque no saben qué son. Claro. Ya no es celular, ahora es un carro. Quizás Apple no es Apple, De repente era. o Pineapple. Estamos descubriendo muchas cosas. Muchas cosas. De verdad, viven confundidos los celulares, de verdad. Sí. Pero sí, pues, está resuelto, ¿no? Creo que ¿cuál sería. ¿Por qué no va a confundir, el viejo va confundido? Porque no sabe lo que es. Si un zombie vegano muerde a un vegano, ¿ese se vuelve vegano o se muere? Yo creo que se queda con hambre. Claro, porque me carne. No, pues. Y si se llena, al ratito le va a dar hambre. Sí, sí. Porque aparte son bien hambrientos. Aparte, ellas tienen su cantante, pero no la que canta. It's on me. It's on me. Es in your head, pero sí, pero si alguien no sabe Claro. inglés, sabe. Sí, Suena bien. ¿Alguien Sí, que no son- sabe inglés? Sabe que es un zombie. sabe que es un zombie. Porque son bien inteligentes. El zombie, si se come un vegano, va a perder, pero porque si él ve que el otro ganó, el zombie también va a perder Claro, por comerse al vegano. todo está clarísimo. Bueno, duda resuelta. ¿Ucrania y Rusia estarían orgullosos del programa Hecho Guerra? Oye, la campanita. Para los que vencieron el cáncer. Ah. Ok. Sí que sí. Sí que sí. Esperando que no sea Leo, ¿Por qué? o que vencieron el cáncer. Cambia de signo si lo vences. Pues sí, ¿no? Porque tiene mayores signos vitales. Eso Cambia de signo. cambia de signo. Pero yo creo que Ucrania y Rusia sí estarían molestos. O sea, definir algo con vasos, al ejemplo, hasta con una pichada. Pero con vasos. Pero es que no ves lo violento que hay. O sea, de repente la gente no quiere un muerto, simplemente quiere ver a un grupo de giles haciendo cosas con vasos. Competencia, dice. El que saca más rápido la torca. O el que evacúa más rápido una ciudad. O el que le saca la vuelta más rápido a su pareja. Ahora, yo creo que más que esto de guerra, lo que está en el programa es la escaramuza. ¿Es cara qué? Escaramuza. El que va por Santa Patricia. Claro, que ha puesto musa. Ok. La musa del escarabajo, como diría Leslie Kears. La musa del escarabajo. ¿Cómo sería Putin si es que dirigiera esto es guerra acá en Perú? Sí, pero mírate, Putin venía con osos. Que es muy Yo he visto, Putin. Es yo he muy visto. Putin. ¿Tú has visto? Yo he visto ahí un video de Putin peleando con osos. ¿Peleando con osos? Y no me decir que siga. No. Yo sí creo que Putin pelea con osos. Pero acá, ¿con quién pelea? Pelea con la novia. Con el pato. Con Con el pato. Allá pelea con osos, acá con patos. Desde vez. Entonces yo creo eso. Está bien, creo que está clara la duda, ¿no? Si te comes una causa, ¿estás almorzando o apoyando un ideal? Ahora, yo tengo amigas que se han comido un causa, Sí. a causa. Sí. A eso que dicen, no, es mi amigo. ¡Oye, mi amigo! Es mi amigo. Y ya- ¡Oh, no! Voy a traer a mi primo. A traer a mi primo. Claro, que no era su primo, ¿No? era su causa. Y ahí lo ves. Para que se ¿Qué? A la A cama. la cama, pues. Ah, yo pensé que es como la canción. No. Y por la Yo voy a un mercado, yo busco entrar a causa. Pues. Si no, no es mi causa. es tu causa. Claro, pues me presiona que mi entrada va a ser con causa. Entonces voy así, la busco con todo. Y si no la encuentro, no era mi causa. O sea, tú eres causa en la casera, Si vende causa. la del menú. Tú vas con causa a buscar causa y de repente vas con tu causa a comer esa causa que causa ¿Y sí? diarrea. Y también hay de todo también. Hay causa de atún, causa de pollo, causa de pulpo de cangrejo. Causa vergüenza. Vale, entonces, estás almorzando o apoyando una idea cuando comes una causa, pues estás haciendo las dos cosas. Almorzando con tus amigos por una causa y ya está. Y creando tu ideal. Ya me pide. Si te late el ojo, también podrás laterte el ojete. Sí, claro, o sea, de que te late, te late. Cuando vas al baño, antes, justo cuando vas a salir, ¿o sientes que como que te late? Ahora, ¿cómo te late? Porque el del ojo es. ¿No? Y tú dices, me late el ojo.
Pero si te late el ojete, porque algo va a salir. ¿Y si chocolate? Ah, es que está saliendo rarito. Claro. De repente es lo que le late a los morenos. El chocolate. El chocolate. De repente el chocolate es una café con leche que se chocó. Sí, es un accidente. El chocolate es un accidente. Un accidente lactoso. Y por eso te late el ojete. Un lacticidio. Sí, Un lacticidio. Si te late el ojo, te puede latir el ojete. Si estás mal del estómago. Si estás mal de estómago. Si has comido mucho chocolate. Y si has comido mucho. Porque sobre todo late el ojete cuando eres alérgico a la lactosa. Pero entonces estás tomando leche, el late. Y si late, Late. Si late, late. ni mancha. Sí, Y te deja chocolate. El famoso quemada de llanta. claro. Porque mancha la tela. Late. Entonces, si te late el ojo, te late. Te late el ojete. O sea, es como que estás aguantando mucho. Te late. Y a ver, depende de tanta presión, te late el ojo. Pero ese es un indicio de que se te ha subido, entonces. Pues Claro. si te late abajo y te late el ojo, ya se te subió la cara. Ese es su problema, ya. Ahora, los dos laten y te hacen sentir nervioso, ¿ves, no? Ay, ¿por qué me late? Ay, ¿por qué me late? Ah, Claro, sí. Entonces está resuelto. sí, yo creo que sí. Si te late, te laten los dos. Listo. Así que bueno, se acabaron las dudas. Muchísimas gracias, señor Manolo, por la conversación, por toda su lucidez en resolver estas preguntas. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta entrega de Cero Chongo, donde resolvemos todas las dudas que tengan. Así que si tienes alguna que no ha salido acá, déjala en los comentarios y vemos en el siguiente capítulo. ¡Chau!